bueno, estudié astrología psicológica transpersonal y ahora estoy haciendo astrología esotérica kármica basada en la Kabbalah, en la escuela Isis. Y Qué bueno, lindo, siempre interesante. el tarot me gusta, pero bueno, soy pisciana, justamente te decía, Sí. justamente esta revolución tengo Piscis, y estoy muy despistada, pero bueno, es eso, y me encanta, volviendo a mis orígenes. Qué lindo. Bueno, siempre estudiando. Yo estoy Mm. estudiando astrología también en Fundación Cava, que es una institución Ah, acá. perfecto, Sí, muy buena, la verdad muy es buenísimo. recomendable. Todavía me queda un poquito más de la mitad de la carrera, así que me falta, pero bueno, es algo que me apasiona. Siempre tuve ganas de estudiar. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Al ¿Alguien más? contrario, gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Se Hola, escucha? Paula, ¿cómo va? Sí, se escucha ¿Todo bien? perfecto. Bueno, yo también estoy estudiando astrología. Estoy Ah, qué ya, bueno. me encanta también, me apasiona. Y de tarot hice un curso, pero no hablaba del mazo que yo tengo, que es el de uno que sé que se va a dar acá. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo es el nombre. ¿El TOT puede ser? Sí, el de El Tot. de TOT, sí. Sí. Y, y nada, lo compré simplemente porque lo sentí. Y claro, cuando yo hice el curso que hice antes, no tenía nada que ver con esto de Tot, ¿no? Claro. El de Bueno, sí. es muy distinto, sí. Sí, es muy distinto, la verdad que sí. Así que nada, vi que me pasó tu contacto Miri. Ah, eh, Miri, sí, ella hizo el curso conmigo. sí, y bueno, nada, me dijo, con ella vas a encontrar todo esto y dije, listo. Así que bueno, Bueno, contenta de empezar. bueno, qué bueno, después le voy a agradecer. Bueno, un gusto, gracias por estar. No sé si nos estamos presentando. Recién les preguntaba si alguien sabe algo de tarot, si tienen algún conocimiento, si es el primer contacto, si tenían ganas de contar algo, sin obligación, si alguien más quiere presentarse. Ahí estoy compartiendo, díganme ustedes si se ve bien. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta y cualquier cosa, si llega a haber alguna duda o pregunta, ustedes me pueden ir esperando. Pueden levantar la mano, pueden interrumpir, no hay ningún problema, como les quede más cómodo. Hoy vamos a arrancar desde lo bien básico, pero después ya para el final de la clase vamos a ir a algo un poco más denso, que es el inicio de la cábala. Vamos a ir empezando a introducirnos un poco en este lenguaje simbólico. Pero bueno, por las dudas de que haya alguien que no esté aún afianzado con lo que son los temas del tarot, vamos a empezar, como dije, por lo primero primero. De todas maneras, si ya lo conocen, creo que igual siempre está bueno revisar un poco algunos conceptos, porque algo que vamos a hacer bastante en este curso es esto de desestructurar las cosas que ya damos como por sabidas acerca de las cuestiones del tarot, como para no quedarnos siempre con la misma historia, ¿no? Con el mismo discurso. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es el tarot y para qué sirve? Son dos preguntas que es lógico que nos hagamos cuando nos enfrentamos a una herramienta como lo es el tarot, una baraja como lo es el tarot. Y por ende siempre me gusta empezar por esto de decir que el tarot es una baraja de 78 cartas, algo tan sencillo y tan obvio como eso. Perdón que tengo un mosquito dando vueltas. ¿Por qué digo que es obvio? Porque el tema de que sea una baraja, quizás uno lo pasa por alto y nos vamos directamente al contenido más esotérico que tiene. Y eso hace que sacralicemos un poco esta herramienta y que a veces nos dé miedo tener un primer contacto con ella. Quizás no a todo el mundo le pasa, algunos tal vez sean más curiosos y tengan una facilidad para adentrarse en el uso de esta baraja, pero sé, porque me ha pasado a mí de primera mano y porque les ha pasado a algunas personas que han hecho el curso conmigo, que por ahí les daba miedo, no sabían qué preguntar, sentían que hacerle una pregunta a esta baraja era algo que requería de preguntas importantes, ¿no? De esas preguntas que por ahí pensamos que son las que valen la pena, las que son valiosas. No hace falta y me parece que darle ese matiz, ese cariz de baraja, ya nos baja un poco la exigencia, la autoexigencia que nos podemos poner. Es una baraja de características particulares. La primera de ellas es el número de cartas que tiene. Después vamos a ver, está esto de la diferencia entre tarot y oráculos, lo vamos a ir viendo también. Pero bueno, esta tiene una estructura particular que ahora la vamos a conocer en profundidad. ¿Para qué se usa?
Creo que si nosotros salimos ahora a la calle y le preguntamos a la primera persona que encontremos, ¿para qué crees vos que sirve el tarot? Lo primero, muy probablemente que nos vayan a decir es que sirve para ver el futuro, para saber qué es lo que va a acontecer de aquí a un tiempo. Y este es uno de los usos que puede tener esta baraja. Es por ahí el más difundido, es verdad, pero no es el único y por ende vamos a hablar también de que además de ser una baraja que nos proporciona la oportunidad de saber el futuro, también nos va a proporcionar otras cosas y ahí es donde entra esto del autoconocimiento. Pero antes de llegar a lo del autoconocimiento, les propongo que hagamos un poco un ejercicio de desmitificar esto de lo predictivo como algo malo, que quizás es una variante que se está viendo mucho hoy en día en el mundo de lo que es el tarot. Hay personas que desdeñan un poco este uso. Creo que forma parte, me acuerdo una profesora de astrología nos contaba esto, el tema de querer saber qué va a pasar forma parte de la anticipación que el ser humano necesita para programar su vida, ¿no? Desde el hecho de saber cuándo va a crecer el río y cuándo va a bajar, para ver cuál es el momento de siembra, cuál es el de cosecha. En la antigua Mesopotamia, a los costados del Tigris y el Éufrates, del río Nilo, ¿no? Estamos hablando de las primeras civilizaciones de las que se tiene contacto. Ellos ya desde entonces tenían sus métodos de predicción a partir de la observación de los ciclos del cielo, de las estrellas, de las distintas constelaciones. Entonces el tema de predecir ha sido algo que forma parte inherente del ser humano para el contacto que va a tener con el mundo. Por eso me parece que es una necesidad básica prácticamente que tenemos, ¿no? De cómo va a estar el tiempo, así veo si llevo paraguas o no, algo tan sencillo como eso. Y después atraviesa otros ámbitos de la experiencia humana, ya como son, no sé, por ejemplo, el tema de lo vincular, lo afectivo, que son quizás las preguntas que más me llegan a mí a consulta en particular, en cosas que ya no tienen tanto que ver con cosechas y todo esto que decíamos de antaño. Y por supuesto cosas más individuales. Algo que sí pasaba era que anteriormente este tipo de métodos predictivos eran más a nivel social, luego pasan a ocurrir más a nivel personal, individual, al punto en que hoy en día cualquiera puede tener su baraja en su casa, ¿no? Y hacerse autolectura. Cuando hablamos de que además de esto, el tarot es una herramienta de autoconocimiento a través del símbolo, estamos hablando de que ese símbolo que va a estar impreso en esa tarjeta que vamos a tener, en ese cartoncito, no es simplemente un dibujo y tampoco tiene un solo significado, no nos da una sola respuesta. Un símbolo se caracteriza por ser polisémico. ¿Qué significa esto? Poli significa mucho. Cuando decimos sémico, viene de significado. Es decir, un símbolo es un dibujo, algo, puede no ser un dibujo, pero en el caso del tarot es un símbolo que se da en un medio pictórico, en un medio gráfico, y va a tener mucho significado. Por ende, algo que yo les suelo decir como primer consejo, y creo que esto les va a servir bastante para primeras prácticas, es que traten de que cuando hacen alguna lectura, sacar al menos dos cartas. Por ahí uno dice, ¿cómo? Es más difícil dos que una sola. Quizás las primeras lecturas uno tiende a hacerlas de a una sola. El tema es que al ser tan amplio, tan vasto, el mundo de significados que puede tener un solo símbolo, una sola carta de tarot, yo pregunto, siempre doy el mismo ejemplo, sobre si voy a conservar mi trabajo y me sale una carta, el mago, suponga, o si me van a echar de mi trabajo, y me sale el mago, el loco, la que sea. Capaz que me resulta muy difícil dar una respuesta asertiva, precisa, no ambigua, con una sola carta. Entonces, si saco dos, ese universo tan vasto de significados que puede tener la única carta que saqué al principio, la segunda me puede matizar ese significado y darle tal vez un poco más de asentamiento a la lectura que yo quiero hacer. Otra cosa que también, una analogía que suelo traer para explicar esto, es el tema de pensar al símbolo como si fuese un barril, pero sin fondo. ¿Por qué? Porque el barril tiene límites, tiene paredes que lo encierran, que lo delimitan precisamente para que aquel contenido que se encuentra en su interior no se expanda para todos lados, no inunde el ambiente ocupado por otros barriles, por otros contenidos, por otros símbolos, pero al no tener fondo implica que lo podemos llenar infinitamente. Infinitamente en el sentido de que el símbolo mismo, cuando uno lo ve, lo estudia, lo incorpora, trabaja con él, se refleja en él, veo cómo me interpela y cómo me atraviesa el símbolo, qué preguntas me surgen a mí cuando ese símbolo aparece, eso puede hacer que yo le otorgue significado
que van añadiéndose a aquel que ya de por sí uno puede leer en un manual, aprender en un curso. Por eso es importante trabajar con el símbolo y hacer este desarrollo del autoconocimiento, que en la clase que viene vamos a hablar más en profundidad de qué se trata y cómo hacerlo. Pero una vez que yo lo relleno de significado hasta donde yo quiera, total, no tiene fondo, tengo que darme cuenta también que hay significados que no corresponden a ese barril, sino a otro, que puede expandirse, pero en un sentido. Por ejemplo, si yo les digo el loco, qué tipo de, así como les surja, ¿no? La carta del loco, que es esta pequeñita que se ve acá, es una personita ahí caminando, que no mira por dónde pisa, está a punto de caerse de un precipicio, mira para cualquier lado, lleva una bolsita muy pequeña, con pocas cosas. Te las describo por si no conocen la imagen. ¿Qué les suscita? ¿Qué les sugiere esa imagen? No sé si alguien quiere arriesgarme. No hay respuestas incorrectas. ¿Les parece que la persona está seria, enfocada o que está divirtiéndose? Que se arriesga, que se manda, como la palabra que se... Muy bien. Bueno, imagínense, por ejemplo, si yo les digo que el loco es reservado, que el loco es alguien que medita mucho lo que hace, que se toma su tiempo. Eso no resuena mucho con el loco. Si les digo que el loco es que tiene que peina canas de su experiencia, que es alguien viste cuando dicen el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? El loco da quizás una apariencia un poco más joven, como alguien que está experimentando. Después también tenemos el loco como alguien que está fuera de contacto absoluto con la realidad. El loco es el que delira, el que ve cosas que el común de la gente no ve, el paria, ¿no? Entonces, si yo les digo que el loco es una persona que cumple las normas sociales, no les va a sonar, les va a decir, no, es alguien que está por fuera de todo eso. Por eso les digo, es un barril sin fondo, yo puedo decir que está fuera de contacto con la realidad, que es libre, que toma riesgos, que es audaz, que es osado, un montón de cosas. Puedo ir sumando, puedo ir apilando en ese barril sin fondo, pero también hay cosas que no meto en ese y las reservo para otros, para el emperador, el rey de espadas, el papa, el que se les ocurra. Eso sucede con esto de la polisemia de los símbolos, ¿no? De los múltiples significados. Con respecto a hablar de que el símbolo es un medio de autoconocimiento, lo que tiene el símbolo es precisamente esta elasticidad, que después vamos a hablar, vamos a traer algunos fragmentos de algunos autores que eran partícipes de sociedades iniciáticas, como por ejemplo lo es la masonería, de la cual el tarot va a tener muchos símbolos, porque muchos de los autores de tarot han sido masones y han pertenecido a órdenes iniciáticas, y en ellas se utiliza lo que es el símbolo como justamente herramienta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el símbolo no es una palabra, no es un dogma, no tiene algo inscripto y que se cierra en ello y solo queda allí. Distinto es si yo a vos te hago partícipe de mi escuela de conocimientos esotéricos y te doy un librito y te digo lo que está acá es lo que hacemos. A que si te doy un símbolo y te digo, hace tu estudio, tu introspección con este símbolo y trae a esta escuela de autoconocimiento lo que vos hayas trabajado y lo compartís con tus compañeros. Ahí cada uno va a traer una experiencia distinta, porque cada uno de nosotros es un individuo diferente, con experiencias y con una historia distinta. Por ende, el símbolo lo que trae es esa posibilidad. Por ejemplo, en la masonería, cuando vos te inicias, los primeros símbolos que te enseñan son el mazo y el cincel, que sirven para desbastar y tallar y dar forma a una piedra bruta, a una piedra amorfa, que no tiene una forma particular. La idea es, simbólicamente, convertirlo en una piedra cúbica, ¿no? Una piedra cada vez más pulida. Entonces, ese mazo, uno puede pensar que como es el que ejerce la fuerza, va a ser la voluntad. Y el cincel, como es el que es golpeado por el mazo, pero que dirige la fuerza inteligentemente, el mazo va a representar eso, ¿no? La inteligencia, la parte intelectual. Eso es quizás, a grandes rasgos, un simbolismo de dos símbolos en particular, ¿no? Que después cada persona va a ver cómo lo aplica a su vida y qué significado personal le otorga a esas herramientas. Así que bueno, eso me sirve mucho como ejemplo para ilustrar de qué se trata esto del símbolo, porque para mí quizás la voluntad puede ser la tenacidad, la persistencia, el trabajo, la constancia. Para otra persona, tal vez la voluntad es otra cosa, ¿no? Es el arriesgar, el ser osado, y así cada persona tendrá su propia interpretación.
¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a hablar entonces. Antes dijimos esto del tarot predictivo, tarot evolutivo. Muy probablemente sean las dos ramas al día de hoy más conocidas. Hay otras, ¿no? Esto es muy marketinero. Sirve ponerle nombre para ver de qué manera podemos venderlo mejor. Para mí, el tarot es uno solo y cada uno les da el uso que más le guste, pero esto no tiene nada de malo. Si ustedes en algún momento quieren vender sus prácticas de alguna de esta manera, no pasa nada, no los voy a juzgar, por supuesto. Sí me parece interesante quizás cuestionar un poco cuáles son las palabras que utilizamos para etiquetar el tarot. Por ejemplo, cuando hablamos de evolutivo, estamos hablando de que estamos de una manera y podemos estar mejor. Evolucionar implica un ascenso, una mejoría en pos de un progreso, de un avance. Distinto sería involucionar, que sería lo contrario, ir para atrás. Por ende, creo que es interesante pensar que hoy en día tal vez está muy en boga esto de hay que evolucionar, hay que sanar, hay que mejorar, siempre en pos del ascenso. Y como que tampoco nos da un respiro. A veces uno no quiere estar siempre pensando qué falta. Siempre me faltan 5 para el peso, ¿no? Siempre le busco la quinta pata al gato. Creo que tal vez esto del tarot evolutivo nos empuja un poco a esa visión de las cosas que no siempre es la que necesitamos. Entonces, bueno, sirve tener una herramienta como lo es el tarot para propiciarnos una mejoría. Creo que igual no es la única funcionalidad que le podemos otorgar aparte de la predictiva. Después también tenemos, por ejemplo, lo que se le dice el tarot terapéutico, que también lo he visto mucho. Ahí creo que nos traza una fina línea entre definirnos tarotistas o terapeutas, que creo que no necesariamente son cosas que han de mezclarse, sobre todo porque la terapia también implica un acompañamiento de la persona y muchas veces el que viene a una lectura de tarot viene y luego se va y no nos provee de tanto contexto como para nosotros hacer un acompañamiento más fluido. Después eso creo yo que tiene que ver también con las herramientas que cada uno trae, aparte de las del tarot. Distinto es una persona que tenga algún tipo de formación, por ejemplo, en terapias psicológicas o en algún tipo de terapia, que alguien que no la tiene. Creo que también ahí estamos en ese terreno un poco gris de no adjudicarnos tal vez capacidades en las cuales no estamos formados. Y me parece válido traerlo como reflexión, ¿no? Para lo que es la praxis, la puesta en práctica de nuestro trabajo. Y por último, como para cerrar un poco estas preguntas que nos han paseado por tantos lugares, hablamos de tarot como espejo, que es una frase que forma parte de muchos títulos de libros, de blogs, de vídeos de YouTube. El tarot como espejo. ¿Por qué decimos esto? Sabemos que el tarot está formado por 78 cartas y la manera de hacer lecturas es, si queremos usar todas las cartas del mazo, se puede. De hecho, en la Golden Dawn, por ejemplo, hay lecturas que la Golden era una orden iniciática de la cual salen las barajas Rider White y Tot. Y Matters, MacGregor Matters, que era uno de los fundadores, tenía lecturas en las que usaba el mazo completo, disponiendo las cartas de determinada forma, contándolas y creando una narrativa que, por supuesto, eran lecturas súper extensas, pero se puede, porque lo lindo del tarot es que tiene tantas combinaciones que tienden a infinito en su número que nos sirven para hacer una fiel representación del universo. Esto es algo que nos decía Crowley. El tarot es una representación del universo en sus imágenes. Por ende, en esas combinaciones múltiples que podemos encontrar, encontramos un reflejo. Justamente el espejo es un instrumento que nos ofrece un reflejo que no es idéntico, pero sí es análogo a aquello que es la realidad en sí misma. Así que bueno, por eso me parece también muy, muy lindo, ¿no? Pensar en la amplitud que puede darnos una lectura y en el nivel de detalle que podemos encontrar en ella. No quedarnos con algo tal vez superficial, sino que podemos ir interactuando con esa baraja. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Son imágenes que nos van a servir de representación. Sí, decime. Muchas gracias, maestra. ¿Podría repetirme el nombre del maestro que menciona que hacía lecturas así de extensas, solo para mis apuntes de investigación? Sí, se llamaba Samuel, ahora te lo escribo por acá, dame un segundito. Samuel Liddell MacGregor Matters. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, ahí lo mandé por chat. Ok. Vamos entonces a pasar a lo próximo.
vamos a meternos un poco de etimología, que es algo que a mí me encanta. La etimología se trata de ver cuál es el origen de las palabras. Entonces, ¿de dónde vienen estas dos palabras que se suelen utilizar como sinónimos, como equivalentes, pero que en esencia, cuando vemos de dónde vienen, no lo son? Predecir y adivinar. Adivinación, predicción. La palabra predecir viene del prefijo del latín pre, que justamente significa antes de, y dicere, que significa decir. O sea que predecir implica que nosotros seamos capaces de decir, de vocalizar y de poner en palabras, de manifestar oralmente algo antes de que efectivamente esa acción suceda. Estamos hablando de lo que, por ejemplo, comúnmente conocemos como tarot predictivo. Ahora, adivinar, incluso hoy en día la Real Academia Española lo pone como sinónimo de predecir, pero vamos a abstraernos un poco de la RAE, que si bien va adoptando algunos de los usos que le damos, ¿no?, cotidianamente a las palabras, vamos a irnos un poco más atrás. ¿De dónde viene esta palabra adivinar? Viene del prefijo ad, que significa aproximarse, y divinus, que significa divino, es decir, relativo a los dioses. Claramente, hablando de dioses, se está refiriendo a un panteón en particular, porque si esto viene del latín, estamos hablando del panteón romano, los típicos dioses que luego han sido los nombres que les dimos a los planetas, ¿no? Mercurio, por ejemplo, Júpiter, que a su vez en sincretismo se han relacionado a los dioses griegos, Hermes, Zeus, por ejemplo. Ahora, acercarse a los dioses, conectar con la divinidad, es para lo que para ellos significaba adivinar era eso, ¿no? Por ejemplo, si vamos al oráculo de Delfos, ¿no?, que era el oráculo adivinatorio que les traía sentencias oraculares, revelaciones, mensajes revelados, era de alguna forma un acercamiento a la divinidad. De hecho, oráculo de Delfos, esta palabra de Delfos hace referencia también al dios Apolo, que estaba relacionado con ese oráculo erigido, ¿no?, en su honor. Entonces, esto de la adivinación tiene que ver con estar en contacto con una divinidad. La pregunta, y esto no es una pregunta que yo vaya a responder en este curso, pero la pregunta que yo les hago es, ¿qué es la divinidad para ustedes? Podemos pensar en eso y a su vez pensar qué participación tiene la energía de la divinidad en las lecturas que nosotros hacemos, en las operaciones de tarot que realizamos. Porque, ahora voy a pasar a la próxima diapositiva, creo que es una pregunta interesante que podemos hacernos en base a la lectura de tarot y es cómo funciona, de dónde salen esas respuestas que vienen a nosotros cuando tiramos las cartas, cuando barajamos y hacemos una selección y salen determinadas cartas y no otras, ¿no? Y a su vez, de dónde viene el mensaje que nosotros brindamos a nuestro consultante cuando vamos a hacer esa lectura, o a nosotros mismos, si estamos consultando a nosotros. Acá, no sé si ustedes tienen alguna apreciación, alguna ideología al respecto. Yo les voy a contar algunas hipótesis, ¿no? Porque nada de esto lo puedo aseverar porque también depende de la experiencia individual de cada uno. Primero, la acción divina, como estábamos diciendo, que trae aparejada esta pregunta de qué es la divinidad, ¿no? Aquí cada uno podrá responder desde sus creencias particulares, para algunos serán entidades aparte de nuestra existencia individual, para otros la divinidad tal vez sea algo que nos atraviesa a todos y de lo cual también somos parte. Podemos pensar en, por ejemplo, el panteísmo, que tiene que ver con esto de la divinidad en todo, ¿no? De que todo tiene divinidad en sí. Podemos pensar en un montón de cosas, en el universo mismo, las energías, en dioses, no, como hacen las religiones monoteístas, ¿no? En un dios o en muchos, como panteones como el que estábamos viendo de las mitologías romanas. Así que bueno, eso ya depende de cada uno y también depende de qué nivel de cercanía creamos tener con aquello que consideramos divinidad. No solo si nosotros nos consideramos o no parte de ello, sino también si podemos o no interactuar y de qué manera con esa divinidad. Nosotros acá vamos a ver mucho lo que son distintos panteones. Vamos a hablar, por supuesto, de Cábala, que tiene que ver con el dios, póngale el nombre Yahvé, Jehová, el nombre del dios judeocristiano, ¿no? Y después también vamos a hablar de otras, por ejemplo, acá tenemos una imagen de Tot,
que es un dios egipcio. Tenemos el glifo de Mercurio, que se utiliza en la alquimia, en la astrología, pero que proviene también del dios Mercurio, del dios Hermes. Y vamos a hablar también de que esa divinidad, desde un punto de vista cabalístico, es una divinidad que también forma parte de nosotros, o nosotros formamos parte de ella. Hay una relación de ida y vuelta, ¿no? Más que nada, ¿por qué es importante esto? Porque implica que no estamos escindidos, no estamos separados de aquello que podemos considerar como divino y por ende como sutil, ¿no? Porque nosotros somos seres materializados, sólidos, de materia corpórea, ¿no? A diferencia de tal vez una divinidad inmaterial, sutil, que podemos llegar a interpretar como algo aislado, diferente o apartado. Tenemos, por ejemplo, no sé si han leído el libro del Kybalión, que es muy conocido, que tiene las leyes herméticas, y este libro nos dice que las cosas que en apariencia son opuestas son en realidad lo mismo, pero en distintos grados de densidad o sutileza. Podríamos pensar que la materia y la energía son eso, ¿no? Se los dejo como punto tal vez de reflexión, punto de partida. Después tenemos lo que es la intuición. La intuición es una habilidad humana. Todos tenemos intuición, todos podemos desarrollar la intuición en caso de que estemos tal vez un poco desconectadas o desconectados de ella. Y el tema de la intuición es que es una manera de conocer algo previa a la manera de conocer que viene del lado de la inteligencia o de la mentalidad, del razonamiento. Después vamos a ver mucho más adelante en el curso que según los cabalistas, el alma humana está dividida en 4 partes. Está la que está arriba de todo, que es la que está directamente en contacto con la divinidad. Después, la que sigue es la intuición divina, la manera en la que uno canaliza y recibe información de manera directa, sin mediar otras cosas como pueden ser la deducción, como les digo, analítica y racional, que esa viene después, que es el Ruach, la mente racional, la parte del alma mental. Y por último, la parte animal, que es la de los deseos, ¿no? Y la satisfacción de necesidades corporales. Entonces, fíjense que si bien la intuición no es la que está arriba de todo, sí es la segunda de las 4 partes. Entonces es importante también ese desarrollo que implica también un acercamiento, ¿no? A lo que es la conciencia divina. Por otro lado, el tercer punto, tenemos lo que es el estudio simbólico, es decir, los libros, la teoría, hecha y derecha. Agarrar, estudiar, ver de dónde viene un símbolo, qué es esto que tenemos acá, por ejemplo, el glifo este de Mercurio, cómo se construye, por qué es así y no de otra forma. Una media luna arriba, un círculo debajo, la cruz debajo de todo. Imagínense si yo le saco la media luna, me queda el símbolo de Venus, por ejemplo. Entonces, esta construcción de los símbolos tiene un porqué, después vamos a hablar un poco sobre ello. ¿Y qué relación tiene con Tot, que es el dios que está por aquí debajo? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y cómo eso después lo extrapolamos a lo que es el tarot, a lo que es el universo simbólico de las cartas. Una vez que tengamos eso, yo puedo decir, bueno, Mercurio era el dios mensajero, que llevaba y traía los mensajes entre los dioses. Por ende, cuando me aparezca en una lectura, voy a hablar de un intercambio de información. También era el dios del comercio, esto de intercambiar, de yo te doy, vos me das, de una negociación. También era el dios de los ladrones, el dios de los caminos. Puedo ver mucho Mercurio y ver mentiras, puedo ver viajes, traslados rápidos, un montón de cosas. Entonces, eso del estudio simbólico a mí lo que me va a hacer es dar muchísima más amplitud de significados y de lugares por donde agarrar esa lectura que yo voy a hacer una vez que tenga carta y una pregunta hecha. Y por último tenemos, por ejemplo, lo que es el yo superior. También, por ejemplo, Crowley le llamaba el sagrado ángel guardián. Esta conciencia superior conectada directamente con la divinidad que nos guía en el conocimiento de nuestra verdadera voluntad. De esto vamos a hablar mucho porque vamos a ver mucho sobre el tarot de Tot hecho por Crowley y por Lady Frida Harris, que era la ilustradora. Así que bueno, el sagrado ángel guardián, o SAG, como serían sus siglas, o HGA, que serían las siglas en inglés de Holy Guardian Angel. De eso lo vamos a hablar y lo vamos a ver que está representado en varias cartas. La percepción sutil, que es la capacidad de percibir aquello que por medios materiales o intelectuales no podemos. No es que alguien viene y me dice, che, mirá que la respuesta es esta. O que yo investigo y busco
y hablo con la gente y digo, ah, esta es la respuesta. No, una percepción extrasensorial, podríamos decir. Y un montón de etcéteras que aquí no están contemplados, pero podrían ocurrírseles a cualquiera de ustedes o experimentarlos en carne propia, ¿no? Yo, como les digo, no pretendo darles una respuesta y tampoco decir que una de estas es verdad y otra es mentira, porque en mi opinión personal todas juegan un rol muy importante y creo que todas, por ejemplo, el estudio simbólico no hay que desdeñarlo, creo que enriquece mucho lo que son las lecturas. La intuición tampoco hay que desdeñarla nunca, porque muchas veces nos va a pasar que hacemos una lectura, vemos las cartas sobre la mesa y sin necesidad de acudir a ningún significado estudiado, ya vemos una respuesta. Esa es nuestra intuición. Y a veces aparece el ego, se nos mete en el medio y nos dice, che, pero capaz que no es por ahí, o pensala mejor, ¿cómo puede ser que tan rápido tengas la respuesta? Bueno, es la intuición, está ahí por algo. Y pasa mucho, y cuando empieza a aparecer y uno no está acostumbrado, solemos apartarla del lugar. Entonces creo que está bueno darle el lugar merecido. Por debajo de estas opciones les pongo algo que decía Crowley que creo que es muy importante a la hora de hacer lecturas y empezar a conocernos con nuestro mazo. Y es que Crowley nos decía que el tarot es una criatura viva. Es decir, ya vamos, nos corremos un poco de esto de que es solo un mazo de cartas. Para él era una criatura con la cual uno podía conversar. Él nos dice que esta criatura es de naturaleza mercurial. Ahora vamos a ver por qué. Nos dice que se puede conversar y que solamente a través de la experiencia, es decir, del uso asiduo, intenso, constante, cotidiano, permanente, se puede llegar a comprender realmente el tarot y los mensajes de los cuales nos provee. ¿Por qué decimos que es de naturaleza mercurial? Primero, porque Mercurio tiene que ver, por supuesto, con esto de los mensajes, ¿no? El mensajero, el dios mensajero, la entrega de mensajes. Nos va a otorgar una respuesta, nos va a brindar algo, es conversacional. Podemos, cuando obtenemos una respuesta, no tomarla como permanente del tarot, sino retrucarle. Yo le pregunto, Pepito, ¿qué siente por mí? Y me responde el tarot. Y yo le digo, ¿y siente eso solo por mí o lo siente por alguien más? Y me responde el tarot. Yo le puedo preguntar cualquier cosa, ¿eh? Después vamos a un apartado ético que lo vamos a ver al final de los arcanos mayores y ahí vamos a hablar un poco sobre esto, qué pensamos sobre si está bien preguntar o no por terceras personas, por salud, por la muerte, por el futuro, por un montón de temas que ya los vamos a ver. Pero en esencia el tarot te va a responder lo que le preguntes porque vos la pregunta se la haces, barajás y las cartas salen. Entonces respuesta hay. Pero además de esto, es mercurial, porque vamos a ver que en el árbol de la vida, que es un esquema que hoy lo vamos a presentar y vamos a comenzar a inmiscuirnos un poco en su simbolismo, en el árbol de la vida hay una esfera que se llama Hod, que es la número 8, y que tiene correspondencia con el planeta Mercurio. Y esa esfera corresponde a uno de los pilares del árbol, que tiene 3, y esta corresponde al pilar de la severidad, que es el pilar que sirve para dar forma. Por ende, Mercurio es una de esas esferas formadoras, contenedoras, que van a limitar la fuerza que emana desde la mónada, el inicio indivisible, que está allá arriba, en la esfera número 1, que es la de arriba de todo. ¿Y por qué lo limitan? ¿Por qué le dan forma? Porque las formas hacen que esta energía sea inteligible para nosotros. Y Mercurio lo hace a través de la palabra, del logos. Logos significa palabra, tiene que ver con ponerle nombre, con darle forma a las cosas, con encerrarlas en un concepto que para nosotros sea entendible, que nos ayuda a organizar la realidad, a entenderla, a bajarla un poco, ¿no? a un nivel comprensible y a poder interactuar con ella. Si nosotros hacemos una pregunta y la respuesta no nos viniera de una manera inteligible, simbólica, trasladable a palabras, no nos serviría de nada el tarot, no entenderíamos su respuesta. Por ende, que sea de naturaleza mercurial, como nos dice Crowley, nos permite darle forma a conceptos abstractos, traerlos a un lenguaje que podamos comprender y, por supuesto, transmitirlos a nuestro interlocutor, a nuestro consultante, comprenderlo a nosotros mismos. Así que bueno, por eso me parece interesante. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Perfecto. Vamos a seguir entonces. Resumen. Esto es cierre de esta primera introducción.
¿Qué es el tarot entonces? De todo esto que estuvimos hablando, ya llevamos 45 minutos. Es una baraja oracular de cartas, entendiendo oráculo como un instrumento, como dijimos, que nos entrega una revelación o mensaje. El ejemplo que les puse del oráculo de Delfos, el infame oráculo de Delfos, que también ha otorgado mensajes que han sido mal interpretados por sus receptores. La idea es que a nosotros no nos pase. Y que puede ser esta baraja oracular tanto predictiva como evolutiva, y acá podría añadir como el uso que queramos darle, introspectiva, de autoconocimiento, lo que se les ocurra. Y entenderemos todos sus usos como adivinatorios, como dijimos antes, ¿no? Por la cualidad iniciática del mismo, que nos acerca a esas experiencias y partes más sutiles de nuestra persona, inclusive más allá de lo que cada uno de nosotros considere como divinidad. Pensando que no solo somos esta cáscara de carne y hueso, sino que también existe en nosotros una parte divina, podemos conectar con ella a partir de estas cartas o a través de estas cartas, por ende vamos a decir que es adivinatoria. Y decimos, ¿no?, que todos los usos son adivinatorios, todos los usos del tarot lo son, incluso aquellos que no sean predictivos, como para separar un poco los dos conceptos y no tomarlos necesariamente como sinónimos. Podemos hacer un uso adivinatorio, inclusive si preguntamos por nuestro pasado, algo que queramos entender que nos sucedió y no supimos por qué o qué aprendimos de eso. Podemos preguntar sobre alguna información de nuestro presente que no conozcamos, lo que sea. No solamente la adivinación va a estar presente cuando sea acerca de un futuro. Bien, vamos a ver rápidamente un recorrido por lo que es la historia del tarot. Y digo rápidamente porque esto es algo que lo vamos a ver en mucha profundidad a lo largo del curso. ¿Por qué? Que uno capaz dice, yo vine a aprender a leer las cartas, no a saber quién fue Papus, quién fue Teila, quién fue Kurt de Gebelin. Yo quiero saber leer el tarot. Bueno, pero para leer el tarot a mí me parece muy importante que conozcamos sus orígenes, primero para desmitificarlo. Por ejemplo, el tarot no viene de Egipto. Quizás esto sea controversial, pero lo vamos a ver. Y por otro lado también para saber quiénes fueron las personas que fueron interviniendo esta baraja para llegar a ser lo que es hoy en día, para conocer por qué hay tanta diversidad, por qué se han consolidado las correspondencias que vamos a utilizar en este curso y todo lo que necesitemos conocer acerca de esto, porque después cada uno va a desarrollar su propio método de lectura. De hecho, lo que a mí más me gustaría que suceda cuando ustedes terminen este curso es eso, que cada uno pueda ir desarrollando su propio lenguaje, tal como han hecho distintos autores que han intervenido esta baraja a lo largo de los siglos. Por empezar, como les dije, vamos al primer cuadrito. La evidencia histórica más antigua que se tiene de la existencia del tarot es en Italia, donde conformaba parte de un juego de cartas que se ha encontrado dentro de lo que era la familia Visconti, Visconti Sforza, que era una familia italiana de gran poder político, económico, que se dice, cuenta la historia, que el tarot, los primeros tarots fueron hechos en regalo del jefe de familia para el casamiento de una de sus hijas, Bianca, con Francesco Sforza, que era el hijo de un famoso condottieri, que era italiano también. Entonces, para ese casamiento, el jefe de familia le regala esta baraja, que eran unas obras de arte. Yo no les puedo explicar lo bellas que son las cartas. Después les voy a mandar un video para que vean, que es un video del museo, donde se encuentra una de estas barajas, que vean el nivel de detalle y precisión que tiene, porque cada una era hecha a mano por pintores, por artistas de la época, de los cuales muchas de estas familias también eran mecenas, por ejemplo la familia de los Medici, que bueno, que tenían ahí a su merced un montón de artistas muy, no me sale la palabra, pero bueno, que tenían mucha destreza para lo que era el arte. Después va a pasar a producirse en serie el tarot y ya deja de ser esta cosa, viste, tan artística, pasa a ser algo un poco menos detallado. Me está avisando acá que en un ratito se corta. Así que bueno, cuando se corte, aprovechamos y hacemos los 15 minutos de descanso y después volvemos. Les voy avisando ya para que nos pongamos de acuerdo. Así que bueno, Italia, arranca ahí. Después se va a ir esparciendo por el resto de Europa. Contenía simbología medieval, tengamos en cuenta que hablamos del siglo XV, año 1440, por ahí. De ahí son los primeros mazos de los que tenemos conocimiento.
Estamos hablando de finales, ya final y principio de la Edad Moderna, final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, que se suele signar con el descubrimiento y la conquista de América, por lo general. En esta época, lo que estaba sucediendo en Europa es que se estaba saliendo del oscurantismo de la Edad Media, que era un periodo en donde la Iglesia había tenido mucho poder, la Iglesia católica. Entonces, todo el simbolismo en las pinturas, que por lo general se daba se pintaba mucho sobre los que eran temas de la Biblia, ya empieza, todavía tiene mucha relevancia, está muy representado en el arte de la época, pero bueno, después ya empiezan a haber algunas recuperaciones de lo que era el simbolismo antiguo. Entonces en este mazo van a convivir esas cosas, porque aparece el Renacimiento también, que era recuperar aquellas ideas y el arte que se hacía en la antigüedad grecorromana. Entonces van a convivir cosas como son el Papa o el Diablo, que vienen de temas muy bíblicos, con otras cosas como son, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna, que era una imagen que ya los antiguos griegos utilizaban. Así que vamos a tener ahí simbología, tanto medieval como de esta recuperación del Renacimiento. Y en esta época todavía no se llamaban arcanos, sino que se llamaban triunfos, los que hoy conocemos como arcanos mayores. Las otras eran naivi, les decían los italianos, naivi, que significaría naipes, y los trionfi eran los 22 arcanos mayores, como los conocemos hoy en día, que se le añadían a esa baraja de naipes, que eran de los 4 palos que hoy conocemos, que venían de los sarracenos. Bueno, eso ya lo vamos a ver después en otras clases. Después, bueno, pasamos ya a la época en la cual aparecen los maestros naiperos, que eran personas que se dedicaban a la fabricación de estos mazos, ya cuando empiezan a popularizarse entre la sociedad, ya no la alta sociedad, sino entre la sociedad toda. Era algo que era de uso común, de uso corriente, empiezan a exportarse. Hay algunos fabricantes que incluso le ponen a los grabados que hacían, hecho para el extranjero. Entonces los exportaban. Acá se hacen los burilados en las planchas, que es como un sello, como si yo hiciera en una plancha de madera un sello, lo voy escarbando y después eso lo imprimo sobre planchas de cartón para poder hacer en serie, para masificar mi producción. Entonces acá también aparecen estos modelos de Marsella, como se les suele llamar, que también vamos a ver por qué se llaman de Marsella, siendo que el mazo más antiguo de este tipo no es de la ciudad de Marsella. Marsella es una ciudad de París, pero vamos a ver por qué se los conoce de esta manera. Y bueno, y acá como ya era algo tan difundido y tan presente en muchas de las casas de la gente común, aparece lo que es la cartomancia, que es la adivinación con el uso de las cartas. Después vamos a ver esto de que es muy común que los objetos cotidianos pasen a ser objetos de uso adivinatorio, de uso mántico. Mántico viene de mantis, que tiene que ver con esto de adivinar, de poder revelar aquello que está oculto. Por ende, por ejemplo, yo quiero tirar una moneda al aire para ver si algo va a salir bien o mal. Depende si me sale cara o cruz. Eso es un uso muy, muy común, muy difundido, que los antiguos griegos, por ejemplo, lo hacían con las conchas de caracol, de la cara cóncava o convexa. Entonces, con la utilización de elementos cotidianos, podemos tratar de forzar al destino que se revele. Y lo empezaron a hacer con estas cartas. Acá estaba la lectura visual en uso, todavía las cosas, las correspondencias con planetas, con cábala, con todas esas cosas no habían aparecido, por ende lo que se utilizaba era algunos significados que se transmitían oralmente por tradición y también la lectura de lo que veíamos directamente sobre la mesa y las interrelaciones que podríamos hacer entre los objetos presentes. Después vamos a pasar, ya yo acá lo que puse es el año 1774, porque es el año en el que se publica un libro que se llama El mundo primitivo, de un autor llamado Kurt de Gebelin, un francés, que es el que dice que el tarot es egipcio. Y esto es un mito que venimos arrastrando hasta el día de hoy. En esa época, estamos hablando del año 1770, más o menos por ahí, lo que estaba sucediendo era que había expediciones, por ejemplo, las expediciones napoleónicas al Antiguo Egipto, a recuperar algunas de las reliquias, ¿no? del arte. Imagínense que acá todavía no se había descubierto la piedra Rosetta, que es la piedra que hizo que los jeroglíficos fueran descifrados, pero sí estaba todo esto muy en boga, muy de moda, incluso en el arte
y en los diseños arquitectónicos de la época en Europa se utilizaba mucho lo que eran los motivos egipcios. Cuando Kurt de Gebelin tiene su primer encuentro con una baraja de tarot, él ve allí figuras egipcias. Entonces, por eso se lo lleva a su libro, el cual estaba escribiendo, que quería hacer como un compendio de conocimientos antiguos, y bueno, y nos habla en uno de sus capítulos, en uno de sus tomos, porque es un libro de varios tomos, muy largo, nos va a hablar del tarot y de sus aproximaciones teóricas al mismo. Es el primero que va a hablar de que el tarot tiene esta connotación de arcano. No recuerdo si es el primero que habla de arcanos, me parece que eso es posterior, pero arcano significa secreto. Entonces él es el primero que nos dice que los arcanos, que las cartas del tarot, tienen un conocimiento antiguo, velado, es decir, tapado, oculto, que solo ha de ser develado para aquellos que sean los iniciados. ¿Quiénes son los iniciados? Para la época eran hombres pertenecientes a sociedades secretas iniciáticas, como por ejemplo la masonería, que hoy en día existe la masonería femenina, la masonería mixta, pero en la época no, era solo reservado para hombres y hombres con plata, con dinero, hombres de la alta sociedad, por una cuestión de signo de la época. Pero además, cuando hablamos de estas sociedades secretas, pensemos, por ejemplo, estamos hablando del año 1774, la Gran Logia de Inglaterra se funda en el 1717, era lo que se usaba, ¿no? Lo que estaba de moda en la época en la que también aparecía el iluminismo, la ilustración, un montón de cosas que fueron dejando su marca, y también lo que estaba muy de moda era la recuperación de los conocimientos ocultos, del ocultismo, por eso se llama así, que había estado tan apagado y tan silenciado y perseguido incluso por la Iglesia, que que tiene su resurgimiento para estas épocas. Bueno, pasamos a la parte ya año 1900, entramos en el terreno de lo que es la psicología. Yo le puse una foto acá de Carl Jung, que él no escribió precisamente sobre tarot, creo que la única vez que menciona sobre tarot algo es en uno de sus congresos que ha sido transcripto, no recuerdo el nombre, lo tendría que buscar, pero sí se ocupa mucho de lo que son los arquetipos, que es un concepto que él propone y que tiene que ver con esto que es un símbolo, un concepto que aparece en distintas sociedades. Por ejemplo, él hablaba de los mandalas. Uno puede ir a la antigua China, nos podemos ir a los aztecas, por ejemplo, a los mayas, y encontrar distintas representaciones de motivos circulares concéntricos que para distintas sociedades han aparecido y que uno dice, ¿cómo puede ser que todos hayan dibujado esto mismo sin conocerse, sin haber tenido contacto entre ellos? Por ende, él nos habla de estas imágenes y estos conceptos que están presentes para todas las sociedades, en todas las épocas y para todas las personas. Por ejemplo, el arquetipo de la madre, del padre, el arquetipo del sabio, un montón, ¿no? Que él va a ir proponiendo. Esto añade una capa simbólica a lo que es el uso del tarot como herramienta de análisis. También surge, ¿no?, lo que es el psicoanálisis, Freud como el padre del psicoanálisis, Jung como uno de sus discípulos, que después parten caminos, pero tenían un origen común. Y incluso hay hoy en día psicólogos que utilizan el tarot como parte de sus consultas, pero esto tiene sus inicios en esta época. Vamos haciendo un fast forward, adelantamos un poquito y llegamos a la época de los años 60, 70, con un revival de todo esto que es la espiritualidad. Podemos pensar un poco que acá empieza esto del New Age. Se recuperan un poco estas barajas esotéricas que por ahí después vamos a ver que tuvieron un periodo en el cual habían formado parte de una explosión de mazos adivinatorios en lo que es Europa, pero algunas personas las empiezan a recuperar, a utilizar para un uso quizás más espiritual que mágico. ¿Por qué esto hago la diferencia? Porque lo que sí tenían algunas de las sociedades que empezaron ya, estamos hablando de finales de 1800, principios del 1900, es que ponían mucho el énfasis en lo que eran las prácticas mágicas, como la Golden Dawn, por ejemplo. Acá se les empieza a dar un uso un poco más individual, espiritual, aparece algo un poco más relajado quizás, más difundido para personas externas a estas sociedades. Y es la época también en la que aparecen, por ejemplo, los recitales de Woodstock o las bandas súper psicodélicas. Por ejemplo, la banda de Doors, no sé si la conocen, que es de rock de aquellos años, y ellos le ponen su nombre, Las Puertas se llama la banda, le ponen ese nombre a la banda
porque lo sacan de un libro, no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero el libro habla de abrir las puertas de la percepción por medio de las drogas con efectos alucinógenos. Entonces, está mucho esto, ¿no? De que uno tiene que abrir las puertas de la percepción, tiene que conectar con aquello que es trascendente, que está más allá de la experiencia material. Y acá entra también en juego, en popularidad, la baraja del tarot. Hay un libro que se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, una escritora argentina que escribe mucho terror. Ese es como su lugar de expresión. Y eso es una novela. Varios de esos personajes aparecen en esta época en Europa y cuentan, ¿no? Cómo iban a estos recitales, cómo se drogaban también, sin hacer apología, ¿no? Pero también cómo utilizaban el tarot. Y creo que incluso hasta menciona la baraja de Tot, si mal no recuerdo en ese libro, porque algo que caracteriza a ese libro también es esto de, por medio de las sociedades secretas y rituales ocultos, atravesar estos mundos, acceder a otros reinos de la conciencia y hacer algunas manipulaciones energéticas. Tiene mucho de magia, mucho de esoterismo el libro. Es muy interesante. Si les interesa, tengan en cuenta que es de terror y es bastante explícito, se los recomiendo. Pero bueno, lo traigo un poco a colación porque habla de esta época en particular en la cual el tarot tuvo su auge también. Bueno, vamos a seguir entonces con la última parte de esta historia, que es muy breve, muy sencilla, que es la época actual, donde tenemos un sincretismo un poco, ¿no? De todas estas variables, aparece lo que conocemos como tarot evolutivo, es integral, mezcla todo un poco, es ecléctico. Cuando decimos ecléctico, decimos que también lo mismo, ¿no? Como que hay un poco de acá, un poco de allá, y no pelean las corrientes que tal vez en otro momento habían estado como un poco debatidas entre sí. Por ejemplo, en la época en la que aparecen los ocultistas, las personas que veían esta faceta velada de simbolismo antiguo y oculto y reservado para iniciados, estaban como peleados ideológicamente hablando, ¿no? Con las cartomantes. ¿Y por qué digo las cartomantes? Porque era muy común en la época que los libros que se escribían acerca de cómo echar las cartas los escribieran las mujeres. Incluso había algunos autores hombres que se hacían pasar por mujeres, se ponían seudónimos femeninos para escribir estas cosas. Y bueno, y los ocultistas, como les digo, como Papus, Eliphas Levi, como que renegaban de esa vertiente más tradicional, más callejera, si se quiere, ¿no? Porque lo que ellos hacían era reservado para un sector, muy selecto. Entonces, después, hoy en día, llegamos a esta etapa de la actualidad en donde esto ya no ocurre, o si ocurre, bueno, son algunas personas, algunos individuos sectorizados, pero lo lindo es que podemos ir tomando de estas vertientes lo que nos gusta e ir mezclándolo. Lo que sí pasa es que tenemos varias barajas. Tenemos la del tarot de Marsella, muchos dicen que es la original. Yo siempre entro en discusión con esto porque les pregunto, ¿original en qué sentido? Porque de origen, si hablamos de origen, las barajas que dieron origen al tarot fueron las de Visconti, que igual sí compartían mucho con las de Marsella en el sentido de que tenían los arcanos menores, digamos, ¿no? Los arcanos pips, que son los de el 8 de espadas, tiene 8 espadas, no hay una escena. Y después en los triunfos habían representaciones, pero algunos son muy distintos. Por ejemplo, la figura de la luna era una mujer sosteniendo el astro lunar, cosa que después se va a estandarizar y se va a cristalizar en lo que son las barajas de Marsella, en donde ahí ya hay un simbolismo que permanece. Por ejemplo, la luna, que es un cuerpo de agua con una especie de crustáceo, con 2 perros, con la luna en el cielo, con 2 torres. Ya una composición simbólica que se va a mantener con los demás tarots que van a ser subsiguientes. Eso sí es verdad que las barajas de Marsella son los que van a cristalizar ese simbolismo, por eso quizás algunas personas la toman como la baraja original. Lo que sí sucede con Marsella es que no hay maestros de Marsella. A ver, me refiero, no es que haya uno que diga, mi baraja se usa así, como sí hay con Crowley, por ejemplo, y su baraja de Tot. Él escribió el libro de Tot, que ahí es donde da su teoría, ¿no? Sobre cómo utilizar su baraja, por qué está ella así, qué significan determinados símbolos. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. La estrella del tarot de Tot
es Nuit, es una diosa específica, que según él es una forma de Babylon, que es una figura femenina que él toma del libro del Apocalipsis de la Biblia y que va a personificar como otra forma de la diosa Nuit, que la diosa Nuit es una diosa egipcia. Y todo esto, en el tarot de Marsella no está, en el Rider-Waite tampoco. Esto está en Tot. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo, porque eso lo podemos ir tomando según qué baraja utilicemos y está bueno ver las diferencias. Bueno, como dice ahí, herramienta emocional, psicológica, de desarrollo personal, hay un montón de usos para esta baraja y hay un montón de barajas para estos usos. Así que tenemos para elegir. Bueno, terminado este recorrido breve, escueto, vamos a pasar a esto que es quizás una obviedad, pero es fundamental, que es la estructura del mazo. El mazo tiene 78 cartas que se van a dividir en dos grandes grupos. Los 22 arcanos mayores, que ahora vamos a ver cómo identificarlos por si no los conocen, y los 56 arcanos menores. Los mayores cada uno tiene su nombre, su número, salvo unas excepciones que ahora las vemos, pero es un concepto, un arquetipo en sí mismo. Y los arcanos menores se caracterizan por ser de algún palo específico, que son los bastos, las copas, las espadas y los oros. Y después, si tenemos 56 arcanos menores y lo dividimos por los 4 palos, nos quedan 4 grupos de 14. A su vez, cada uno de esos grupitos de 14 va a estar divididos en lo que llamamos las 10 cartas chicas, como les dice Duquet, un autor que vamos a ver mucho, o cartas numeradas del 1 al 10, y las 4 cartas de la corte, que son las figuras de las cortes, las representaciones de la sota o el paje, el caballero, la reina y el rey. Esta es la nomenclatura tradicional. Vamos a ver que Crowley hace unas alteraciones a estas figuras, que no las hace él, sino que las toma de la Golden, pero después les da un giro, una vuelta de tuerca. Esto ya vamos a ver eso mucho más adelante cuando veamos las cartas de la corte. Pero bueno, es lindo ya tener este conocimiento de cómo está compuesto el mazo. ¿Cómo los diferenciamos entonces? Como dijimos, arcanos mayores, un nombre específico que no se repite. Vos caballero tenés 4 caballeros de los 4 palos. La carta del as también vas a tener 4, pero el mago tenés uno solo. Hay una carta que no tiene nombre en el tarot tradicional, que es la carta de la muerte, y hay una carta que no tiene número, que es la del loco, que después se le va a poner el número 0, como excepciones a la regla. Son imágenes arquetípicas representadas por personas o escenas. Tenemos personas como por ejemplo el mago, la justicia, o escenas como por ejemplo la escena de la luna, que no tiene representaciones humanas. La rueda de la fortuna también es como una escena en la que está sucediendo algo. Podemos ir viendo distintas representaciones que por lo general inician con personas en las primeras cartas. Tenemos el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador. Son todas personas individuales. Y después ya las últimas cartas de estos 22 arcanos ya se ponen como un poco más trascendentales quizá. Esto después lo vamos a ir viendo por qué sucede, pero bueno, tenemos cosas como por ejemplo astros, que sabemos que los astros estaban relacionados con deidades en la antigüedad, como lo son el sol, la luna. Después tenemos el mundo, que es una representación, vamos a ver que la representación del mundo en esa corona de laureles, rodeado de esos 4 personajes, era una de las maneras que tenían en el medioevo de representar a Cristo. También tenemos el juicio, que es una escena del juicio final de la Biblia, también del Apocalipsis, que es un libro muy importante para el tarot, sobre todo para el tarot de Crowley. Entonces se van a poner como un poco más elevadas, ¿no? Más espirituales estas últimas cartas. En líneas generales, ¿no? A grandes rasgos. La carta del mago y el loco también puede tener su connotación espiritual si la lectura lo amerita. Después vamos a ver los arcanos menores, como dijimos, tienen un número o una figura. Por ejemplo, acá tenemos el as, que sería el 1, o tenemos una reina, y un palo. Todos los arcanos menores tienen un palo. El palo repetido por el número, por ejemplo, acá tenemos el 3 de espada, 3 veces la espada, o una escena en el Rider-Waite-Smith. Vamos a ver que en el Rider, por ejemplo, acá les puse un 6 de bastos. No son solamente 6 bastos, sino que es una persona en un caballo de color blanco, con 2 coronas de laureles,
con una multitud que lo aclama, en un cielo despejado. Ya esto nos da mucha tela que cortar, después vamos a hablar por qué el caballo es blanco, qué significa, para qué se usaban los caballos blancos, por qué tiene esa corona. Bueno, un montón de preguntas que nos podemos hacer. Y yo lo que suelo ver es que se suele decir que los arcanos menores son los que representan cuestiones más mundanas. En mi experiencia no es que sean más mundanos, sino que son los que le añaden el condimento, el detalle, los que hacen hilar fino la lectura que realizamos. Acá me podrían llegar a hacer ustedes una pregunta que me hace mucha gente y es si se pueden hacer lecturas solo con arcanos mayores. Hay varias escuelas, están los que dicen que sí, otros dicen que no, porque el mazo es uno solo y no hay que dividirlo. Y estoy yo que les digo, hagan lo que les guste. Para mí el tarot es cosa de cada uno, me parece que es muy personal la experiencia de uso. Y a mí me gusta mucho hacer lecturas con el mazo entero, casi nunca lo divido, pero a veces sí. Y siento que es verdad que complejiza mucho la lectura, usar solo los arcanos mayores, porque son mucho más vastos en su simbología que los menores. Pero se puede, todo se puede. Para mí no hay reglas en ese sentido. Pero bueno, esto de que los mayores sean más trascendentales o los menores más mundanos, lo puse entre comillas porque creo que depende mucho de la pregunta, depende de con qué carta sale, lo podemos pensar y lo podemos debatir. Con respecto a esto, les voy a mandar de tarea un texto cortito que les escribí yo, que habla sobre las diferencias entre los arcanos mayores y los arcanos menores en los mazos Rider y Marsella, que es a donde está como el mayor cisma. Mucha gente dice, no, yo uso Marsella porque no me gusta que me pongan dibujitos, yo me arreglo con esto, me despeja mucho más el campo de visión. Y otros dicen, yo uso Rider porque si vos me pones un dibujito de 3 espadas no entiendo nada, me resulta mucho más evocativo el corazón con las espadas atravesadas que tiene Rider. Esto es también, nuevamente les digo, gusto personal, pero sí me parece interesante un poco traer esto a colación, ver distintas posturas, así que bueno, es un pequeño texto que no tiene ningún ejercicio aparejado, simplemente es para que lo lean ustedes. Bien, vamos a ver algunas diferentes barajas muy rápido, así podemos empezar con lo de Cábala. Por lo general, y esto me pasó a mí cuando yo quise empezar a aprender tarot, veía que los blogs, yo había empezado a leer mucho en internet, tipo, no sabiendo por dónde empezar, y decían, bueno, Marsella, Rider White, era como Boca River, ¿no? Los dos grandes rivales. Hay un montón en realidad, pero es verdad que existen estos dos grupos. Después está el TOT, que en este curso lo vamos a ver mucho, pero quizás es más como de nicho, de la persona que ya le gusta el tarot. Es raro que alguien lo tenga como primer mazo, pasa, no digo que no, e incluso tiene la fama de ser difícil o que no es para principiantes. Yo les diría eso, sáltenselo por encima, cualquier persona puede aprender con cualquier mazo. Sí es cierto que el TOT tiene más carga simbólica que los otros, porque Crowley añade a lo que ya estaba hecho, desde su propia filosofía, que es Telema, que es una filosofía con su propio panteón, que él mismo desarrolla en base a una revelación que tuvo en su viaje de luna de miel en el Cairo, en Egipto, y canaliza un libro que se llama El Libro de la Ley, en el cual va a volcar esta filosofía. De ahí es donde salen estas máximas de Crowley, que es haz tu voluntad, será el todo de la ley, el amor es la ley, amor bajo la voluntad. Él habla mucho de estas dos palabras, amor, voluntad. Ágape y telema son las dos palabras que él utiliza, que son del griego, que significan amor y voluntad respectivamente, y trae todo esto a su mazo y lo convierte en un nuevo sistema, basado en el sistema de la orden de la Golden Dawn, que es el que vamos a estudiar, pero modificado. Vamos a estudiar el sistema de la Golden y vamos a estudiar el sistema de Crowley, que es muy parecido, pero muy distinto a la vez. Entonces, lo primero que encontramos, Marsella, como les digo, no existe el mazo de Marsella, no existe un maestro de Marsella que haya creado la baraja de esta manera, no se sabe, no tenemos conocimiento. Y son los primeros mazos que se han producido en serie y que han masificado el tarot hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Acá les puse, las primeras 3 imágenes son mazos originales que se conservan de la época,
con sus respectivos años, el Dodal, que es uno de los más antiguos, perdón, el Noblet, que es el primero, el Dodal y el Comber. Y después tienen, en el orden inverso, primero Comber, después Dodal y el último de todos, el Noblet, son restauraciones y reinterpretaciones modernas, porque hoy en día es más común encontrarlos en sus versiones más digitales, con la línea siempre del mismo grosor, los colores que no se salen de las líneas. Entonces son versiones nuevas que tratan de limpiar y pulir un poco más la imagen que tenían los mazos antiguamente. Bueno, las características las conocemos, ¿no? Los arcanos mayores están ilustrados con personajes, con escenas, los menores son lo que conocemos como pips, simplemente el dibujo del palo y bueno, y de las figuras. Después tenemos el Rider, que este es uno de los más conocidos, suele ser el preferido para iniciarse en el tarot por una cuestión de amistad, creo yo, que transmiten los dibujos de Pamela, que es la artista que lo ilustra, pero también tiene una carga simbólica muy importante, trae mucho simbolismo esotérico aparejado. Por ejemplo, acá les pongo 3 cartas, comparación entre Marsella y Rider. En la sacerdotisa o la papisa, ya desde de plano le cambia el nombre. Lo que era la papisa pasa a ser la suma sacerdotisa. Estamos hablando de otro personaje. ¿Qué sacerdotisa de qué? Podemos pensar de Isis, por la triple luna que tiene en su cabeza, en su corona, o de Hécate. Tiene una connotación claramente lunar, tiene la luna a sus pies, que esto también es una referencia que aparece en el Apocalipsis. Tiene 2 columnas, una blanca y una negra. Tiene la B y la J, que son las letras que aparecen inscritas en estas columnas en las puertas de los templos masónicos, lo cual es sacado de la Biblia, donde describe el templo de Salomón, que también tenía estas columnas con estas letras en su entrada. Ya vamos a hablar sobre eso cuando veamos esta carta. Bueno, tiene un montón de cosas distintas a las que ya tenía la sacerdotisa. ¿Qué conserva? Un libro o un papiro en sus manos, la postura sentada, entronizada, quieta, meditativa. Hay cosas que sí se replican, el velo a sus espaldas, pero hay otras que se añaden. En el 3 de oros pasamos a una escena donde están varias personas en una catedral construyendo. ¿Y por qué es una catedral, no? Volviendo un poco, teniendo en cuenta que estamos hablando de que esta baraja se crea en el marco y con la teoría de la Golden Dawn, que traía a su vez incorporados rituales inspirados en la masonería, y aparte Arthur Edward White era masón, además de participar de la Golden Dawn. Bueno, los masones toman toda su simbología de lo que eran los gremios, las órdenes de constructores antiguos de catedrales del medioevo, por ende vieron que yo les dije esto del mazo, el cincel, son herramientas de construcción. Después está el compás, la escuadra, que tal vez son los más conocidos, que forman el símbolo de la masonería. Hay un montón. Entonces, acá, que estén dentro de una catedral que claramente se ve medieval por la bóveda de crucería que se ve, que es un tipo de estilo arquitectónico que se utilizaba en las catedrales góticas, estamos viendo referencias a este origen que van a tener estos simbolismos. A diferencia del Marsella, que esto por supuesto no lo tiene. Por último, en la carta de la Rueda de la Fortuna también vemos diferencias. Sigue la rueda, siguen personajes montados sobre esa rueda, la sensación de movimiento, pero ahora tenemos un montón de símbolos nuevos. Por ejemplo, las letras hebreas. Ahora las vamos a ver. Si no llegamos a esta clase, lo vemos la que viene. Pero son 4 letras hebreas que son Yod, He, Vav y He. Conforman uno de los nombres sagrados de Dios, que se conoce como tetragramatón. Y cada una de ellas representa un estadio de un proceso creativo. Esto podemos relacionarlo, por ejemplo, con las 4 criaturas que están en las 4 esquinas de esta carta. Tenemos un águila, un ángel, un león y un toro, todos ellos alados, que han sido relacionados con representaciones, por ejemplo, de los 4 evangelistas, de hecho cada uno tiene su librito, su evangelio, de los 4 elementos, de los 4 signos fijos del zodíaco. Entonces, ahí ya vamos incorporando un montón de cosas que antes no estaban. Después tenemos la sal, el azufre y el mercurio, tenemos el símbolo de Acuario y de la disolución, de la alquimia, tenemos una esfinge, tenemos una serpiente, bueno. Después lo vamos a ver cuando lleguemos a esa carta, pero claramente cambia. Acá vamos a ir encontrando añadidos de simbología astrológica y cabalística. Y después tenemos el TOT. El TOT se empieza a crear en 1939 aproximadamente, por eso el signo de pregunta, y se va a publicar luego de la muerte de sus autores. Como mazo, como baraja,
ya para utilizar, se publica por primera vez en 1969. La creación de este mazo lleva varios años de mucho estudio y mucha repetición de las pinturas por parte de Frida Harris, que es la artista que pinta estas cartas, porque Crowley era muy específico, muy insistente, muy exigente con lo que él quería de estas imágenes. Y Frida Harris, ella fue en realidad la que instó a Crowley a crear esta baraja. Por ende, ella, si bien a veces sufría con esto de tener que repetir muchas veces las pinturas, lo hizo con sangre y sudor y lágrimas hasta la última de las cartas y completó esta obra magna. Y hay un montón de correspondencia que se puede leer online entre ellos dos que hablan de todo lo que fue el proceso de creación de esta baraja. A mí me parece súper interesante. Están en inglés, pero bueno, en algunas de las cartas les voy a ir comentando algunas de las cosas de esta correspondencia cuando sea relevante. Pueden buscar si quieren. Yo les voy a pasar una cuenta, me lo voy a anotar, que es de un hombre que tiene un Instagram en el cual a veces publica imágenes de los bocetos o las pinturas de Lady Frida que iban a formar parte de la baraja, pero que por alguna razón fueron cambiados, rechazados, modificados. Es muy interesante ver algunas versiones alternativas. Tengan en cuenta que al haber sufrido tantas modificaciones esta baraja durante su creación, van a encontrar en el libro de Todd de Crowley algunas discrepancias entre lo que él describe de la figura de la carta y lo que efectivamente fue en el final. Por ejemplo, hay uno de los caballeros, me parece que, príncipes, creo que era el príncipe de Bastos, que él dice que está vestido y me parece que en la carta está desnudo. Y así hay varias cosas, que quizás son, o por ejemplo en el 2 de copas dice que son delfines, pero en realidad parece más un pez koi, como una carpa. Entonces, son detalles sutiles, pero bueno, para que tengan en cuenta que no es que está errada la versión del PDF del libro de Todd, sino que las cartas han cambiado. Bueno, ¿qué es lo que él añade? Como habíamos dicho, telema, que es esta filosofía que él crea, y cosas del nuevo eón. El nuevo eón es un nuevo periodo en el cual la humanidad va a empezar a sumergirse, que trae aparejados cambios de conciencia que son comunes a toda la humanidad en un momento determinado de su evolución. Cuando lleguemos a la rueda, antes de pasar a la carta número 11, que en este caso vamos a utilizar la numerología tradicional en Marsella, la 11 va a ser la carta del deseo o la lujuria o la fuerza. Antes de llegar a esa carta vamos a hablar de los eones. Vamos a ver bien qué son, cuáles son, según Crowley, qué caracteriza a cada uno de ellos y cuál es el nuevo eón para Crowley. Que desde ya les anticipo que para él el nuevo eón es el eón de Horus, y por eso, por ejemplo, en la carta de lo que es comúnmente el juicio, él le cambia el nombre, pone el nombre de el eón a esta carta, la número 21, y en vez de poner el ángel en el cielo con la trompeta levantando a las personas de sus tumbas, él va a poner a Horus en sus distintas formas en esa carta. Por esto, porque trae simbolismo del nuevo eón, actualizando, ayornando un poco, porque él consideraba que era necesario, las imágenes del tarot. Y después tenemos otras barajas. Algunas de ellas tienen su sistema propio. De estas no nos vamos a ocupar en este curso, pero se las presento. Por ejemplo, la baraja de Teila, que Teila es el primero en crear su propia baraja, posteriormente a las de Marsella que ya existían. Él va a tener, por ejemplo, una carta que se llama el Cosmos, va a tener varias con el nombre de la estrella. Va a tener la carta de la prudencia, que es una de las virtudes cardinales que no están en el tarot. Las virtudes cardinales son 4, las otras son la justicia, la fuerza y la templanza. Esas sí las tenemos, pero la prudencia, que formaba parte de esa cuadruplicidad, ha quedado fuera y Teila la trae nuevamente. Después el del medio es el tarot esotérico de Fournier, este es más moderno y tiene un sistema que yo, la verdad, hace muy poco me empecé a meter en esto, que es cambiar la correspondencia elemental de los arcanos menores y las espadas pasan a ser agua y las copas pasan a ser aire, al revés del sistema que vamos a estudiar nosotros.
Esto es curioso y cambia mucho la interpretación, pero bueno, como digo, es otro sistema aparte. Y por último, el que les muestro acá es el tarot de Papus, que era también uno de los primeros en hablar del esoterismo en el tarot, que tiene otro sistema de correspondencias distintos. Por ejemplo, acá dice que la justicia es Cáncer. Hoy en día nosotros a la justicia la correspondemos con Libra, no con Cáncer. Acá dice que la torre es Capricornio. Hoy en día la torre la vamos a corresponder con Marte, no con Capricornio. Entonces es otro sistema alternativo, más antiguo que el que vamos a estudiar nosotros, pero bueno, existe y se los comparto para que sepan que hay otras correspondencias aparte de las estandarizadas por la Golden. Acá hay otras, por ejemplo, este es el tarot de Oswald Wirth. Él va a tener otras correspondencias cabalísticas, también es anterior a la Golden. Y después estos dos son mazos que han creado. Este acá es de Robert Wan e Israel Regardie y este es el de Cicero, que son representaciones de lo que era el tarot original de la Golden Dawn. Les cuento algo curioso. La Golden, para sus iniciados, cuando ellos llegaban a determinado grado, les decían a los iniciados, cada uno tiene que hacer su propia baraja de tarot en base a los estudios que les hemos dado. Y se supone que ellos tenían una baraja que era la de la escuela de la Golden Dawn, de esa orden, y cada uno después tenía que replicar y hacer la suya en su propio estilo y a partir de sus propios estudios. El tema es que no se sabe si esa baraja era una baraja real con dibujos hechos. En tal caso, si hubiese sido así, esos dibujos no son conocidos, nunca se han difundido, o si eran simplemente descripciones, pero nunca existió una baraja física con ilustraciones reales. Las descripciones están y las pueden encontrar en la web, las pueden encontrar en libros. Yo, por ejemplo, tengo un libro de Lon Milo Duquette, que es un autor que se especializa en tarot de Thoth, y él habla del tarot de Thoth, pero también en cada una de las páginas da la descripción de lo que era la carta según la Golden, para que vos puedas ver la diferencia entre lo que Crowley hizo y lo que supuestamente era la carta original. La descripción sí es la que tenía la Golden, pero no tenemos una referencia. Por ende, varias personas han publicado tarots con el nombre de Tarot de la Golden Dawn, que los pueden encontrar y los pueden comprar, y acá estos son dos. Como verán, son muy distintos los estilos. Claramente, por más que la descripción en la cual se hayan basado sea la misma y hayan tratado de representar los mazos de la manera más fiel a la Golden posible, los resultados son estrepitosamente diferentes y creo que es muy curioso, ¿no? Y a su vez, el tarot tanto de Rider-Waite como el Thoth son intentos, podríamos decir, son maneras de representar lo que eran las directrices originales de la Golden, pero con sus variaciones personales de cada autor. Y después, bueno, tenemos mazos modernos, temáticos, basados en Marsella o en Rider, de los cuales hay una variedad inmensa. Si van a una librería que se especialice en temas de esoterismo, espiritualidad, seguramente encuentren muchos tarot. Yo les recomiendo que para empezar compren uno de los clásicos, Rider, Thoth, Marsella. En este curso le van a sacar mucho jugo a las barajas Thoth o Rider, porque vamos a ver mucho esta corriente Golden Dawn, esta corriente cabalística, astrológica, pero el Marsella también lo vamos a ver, obviamente. Pasa que, bueno, no tienen naturalmente aparejadas todas esas cosas, no tiene un sistema de correspondencia estructurado. Pero bueno, también pueden empezar con Marsella. Posteriormente, cuando ya tengan más afianzados esos simbolismos, podrían pasarse a uno de estos, o tener los dos si quieren, pero bueno, me parece que para arrancar es recomendable tener el simbolismo del cual vamos a estudiar en el curso y después, bueno, ir tomando estas cosas que quizás a veces se alejan un poco del origen. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? En este caso vamos a pasar entonces a los arcanos mayores. Ahora sí, ya empezamos. Vamos a hablar de capas de simbolismo. Nosotros tenemos una carta, la que se les ocurra. Agarremos la torre, que la tengo ahí en grande. Y en esa carta vamos a ver que hay varias capas que nosotros podemos tener más o menos visibles. Primero, cuando uno conoce una carta, tenemos el nombre y el número. Como dijimos, el loco en Marsella no tiene número,
la muerte no tiene nombre, pero en líneas generales hay un nombre y un número. Incluso la ausencia de alguna de estas dos cosas también nos va a dar algo de lo cual agarrarnos para la interpretación, que ya lo veremos. ¿Y qué hacemos con esto? El nombre lo va a dotar de una identidad a ese arcano, a esa carta, y podemos trazar algunos orígenes, ver qué es la torre, por ejemplo, qué es el loco, qué es el ermitaño, de dónde viene la palabra ermitaño, por ejemplo, cuál es su etimología, como les había comentado, que a mí me gusta mucho ir a las bases, ver qué significaba la palabra en su origen. Nos va a servir para ponernos en contexto de que si eso tiene un nombre, es eso. Si después para nosotros en una lectura es otra cosa y la torre en vez de ser la torre es, no sé, una representación de algo fálico, si quisiéramos, perfecto, pero en esencia la torre está, eso no nos podemos desligar, al menos en primera instancia. Si el ermitaño queremos que sea un abuelo, perfecto, puede ser un abuelo, si la lectura lo amerita, pero también es un ermitaño, un eremita, una persona que iba al desierto a recluirse con intenciones de espiritualidad y vida ascética. Eso es un ermitaño, ya lo veremos. Entonces está bueno conocer, saber de dónde salen esas imágenes y por qué tienen ese nombre y no otro. El número también tiene un significado desde la numerología y vamos a ir trabajando con una numerología tradicional, pitagórica, y después cuando vayamos a los arcanos menores también vamos a ver numerología cabalística, que es similar pero con sutiles diferencias. Eso por un lado. Después tenemos la capa simbólica, que quizás es la más evidente o la que más nos atrapa, que es la del simbolismo pictórico, el dibujo en sí. Hay algo que yo les voy a pedir que siempre recuerden cuando hacen una lectura, y es que no se olviden de leer esta parte. ¿Qué les dicen las imágenes? Porque cuando uno empieza a estudiar y conoce que, no sé, la carta de la emperatriz es Venus y es la letra Dalet y cruza el sendero que va desde la esfera Chocmá hasta la esfera Binah, y empezamos a poner un montón ahí de capas y capas y capas, nos olvidamos de lo básico, que es una mujer que está sentada, que es emperatriz, por lo tanto tiene un poder, un montón de cosas, que tiene un escudo. Nos olvidamos si está mirando en una dirección u otra en una lectura. Entonces, eso de la imagen en sí es muy importante, la lectura visual es muy importante y nunca se nos tiene que escapar cuando hagamos una lectura. Y después también está el añadido de las otras capas simbólicas. Entonces, esa imagen que observamos en la carta es la imagen como un todo, pero también es la imagen en cada uno de sus símbolos individuales. Es importante conocer los símbolos individuales, que no siempre van a tener un significado que conozcamos según el autor. Vamos a tener muchas incógnitas. ¿Qué significan las manos que salen de la tierra en la carta de la muerte? No sabemos. Hay algunos autores que van a dar sus acercamientos, pero después depende de cada uno. Distinto es, por ejemplo, si, como les digo, vamos a Rider o vamos a Todd y tenemos las palabras del autor que nos explican un simbolismo particular, pero si no tenemos eso, muchos simbolismos quedan huérfanos, no sabemos qué quiso decir el autor. Y además de que conozcamos, qué sé yo, agarramos, por ejemplo, a ver qué podemos agarrar. Decimos, bueno, el arcano del mundo. Tenemos la corona de laureles. Podemos decir que es victoria, realización, coronación de gloria, un final. Tenemos las 4 figuras de las esquinas. Podemos decir que son los 4 elementos, como dijimos, los 4 evangelistas, los mismos que estaban en la rueda. Pero hay algo que también es importante. Esto viene de la teoría de la Gestalt, y es el todo es más que la suma de sus partes. Podemos conocer el simbolismo de esas cositas individuales, de esos pequeños símbolos, pero también la carta en sí va a tener un simbolismo por sí misma. Con la torre, que les dije que la iba a usar de ejemplo y después la dejé de lado, tenemos el rayo que cae, la noche, el cielo oscuro, las nubes, no sabemos si es nube, si es humo, el fuego, la corona que sale volando, las personas que caen, las chispitas esas, que tienen una forma particular, casualmente muy similar a la letra Yod de los hebreos, claramente no es casual, igual. Y bueno, y todo eso, a la vez, cuando lo metemos dentro de un mismo contenedor, que es la carta de la torre, también nos va a dar un simbolismo, que es la destrucción y el inicio de algo nuevo, por ejemplo.
La destrucción porque hay algo que se está rompiendo, el sufrimiento, el impacto, lo súbito, todo eso forma parte de la carta toda, ¿no? Es lo que nos transmite. Y a su vez, por ejemplo, el hecho de que estén siendo liberados de un lugar que no tenía puerta, porque en el Rider-Waite vamos a ver que la torre no tiene puerta, nos habla de una liberación, de poder volver a empezar desde un lugar menos atado a estructuras previas. Las letras Yod son símbolo de chispas iniciales, el fuego es un elemento generador. Tenemos un montón de cosas de donde agarrarnos, pero hay que construir significado en la carta como completud también. Después tenemos la correspondencia astrológica, el cuarto cuadrito. Entre los arcanos mayores y los simbolismos astrológicos vamos a encontrar 3 tipos de correspondencia. Vamos a tener de los 22 arcanos mayores, 12 de ellos se van a corresponder con los 12 signos del zodíaco. 7 se van a corresponder con los planetas, son los 7 planetas tradicionales, es decir, que Urano, Neptuno y Plutón por ahora los vamos a dejar a un costado. Y después vamos a tener los 3 elementos. ¿Por qué 3 y no 4 o 5? Vamos a tomar los elementos materiales, es decir, que el elemento del espíritu momentáneamente lo vamos a dejar de lado, y vamos a quitar también de la ecuación el elemento de la tierra, porque desde este corpus teórico la tierra se va a entender como un conjunto de los otros 3 elementos. Es como el que amalgama las demás sustancias, el menos puro, no por eso menos divino o menos espiritual, o menos susceptible de ser espiritualizado. La tierra como correspondencia la vamos a encontrar no en un arcano mayor, sino en una esfera del árbol. Ahora les explico mejor esto. Con respecto a las correspondencias cabalísticas, vamos a encontrar que cada arcano mayor va a tener correspondencia con una letra del alfabeto hebreo, que el alfabeto hebreo tiene 22 letras, el mismo número de arcanos, y también va a tener correspondencia con un sendero. Les voy a mostrar el árbol de la vida. Es este. Acá lo tienen con las cartas. Yo después les voy a mandar unos esquemas para que lo obtengan, lo puedan ver, imprimir si quieren. Algunos en color, otros en blanco y negro, para que usen el que les guste. El árbol de la vida, vamos a este. Tiene 10 esferas, círculos, y tiene 22 senderos o 22 caminos. Las esferas se llaman Sefirot. Y los caminos se llaman Netivot, pero nadie les dice así, en los libros no lo van a encontrar nunca. Senderos es la manera más común en la cual uno se encuentra con estos caminitos que conectan esferas. Los arcanos mayores van a estar correspondidos con los senderos, que son 22. Y si se fijan, las esferas son 10, por lo tanto, las cartas numeradas del 1 al 10 van a tener una correspondencia con la esfera que les corresponda por número. Los arcanos de la corte van a corresponder, como son 4 figuras, las sotas, los caballeros, las reinas y los reyes, se van a corresponder con 4 esferas específicas, que ya más adelante nos meteremos en ello. Pero por ahora es importante que sepan que los arcanos mayores están en los senderos, en los caminitos. Obviamente que por más que las esferas se correspondan con los arcanos menores, las vamos a conocer antes de empezar con los arcanos mayores, porque si yo les digo, el loco va desde la esfera 1 a la 2, es esperable que uno quiera saber qué es la esfera 1 y qué es la esfera 2 para comprender el sendero del loco. Así que bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a volver para acá. Fíjense, esto que ven acá arriba, esta pequeña cruz, es el lamen de la Golden Dawn. Un lamen es un símbolo distintivo, identificatorio, en este caso para una orden esotérica. No sé si les conté, pero bueno, la Golden Dawn, el nombre original era Hermetic Order of the Golden Dawn, que sería la orden hermética del amanecer dorado, o de la aurora dorada, también se lo conoce. Que ya más adelante, cuando vayamos viendo la historia del tarot, en determinado punto, casi al final, vamos a hablar mejor, en más detalle de esta orden. Pero por ahora es que solo con eso nos podemos ir manejando, con conocer qué es la Golden Dawn. Y bueno, y esta cruz tiene mucho simbolismo en ella. Tiene 4 brazos con 3 colores primarios que van a estar representando los 3 elementos, el azul el agua, el amarillo el aire, el rojo el fuego. El brazo de abajo es un poco más largo
y el brazo ese también tiene unos colores más terracota, podríamos decir, ¿no? Más apagados, más asociados al mundo de lo terrenal, donde las cosas son un poco más, podríamos decir, entremezcladas. Por ende, ese brazo de abajo de todo va a estar representando el elemento tierra. Como les dije, el elemento tierra está como separado, tiene otras características, por eso no va a estar correspondido con uno de los arcanos mayores de manera directa. Indirectamente ya vamos a ver que hay quienes lo relacionan con el arcano del 21, que sería el mundo o el universo. Y en el medio, si hacemos zoom al centro de esta cruz, vamos a ver esta flor que tiene, como verán en el medio, otra cruz más chiquita, con otra flor más chiquita. Esta cruz la podemos pensar como un cubo de 6 lados, como todo cubo, desplegado, conteniendo una flor de 5 pétalos. Esto es una correspondencia entre lo que es la unión del hexagrama, que es una estrella de 6 puntas, o el número 6, en cualquiera de sus representaciones, y el pentagrama, que es el número 5, representado en la flor de 5 pétalos. El hexagrama sería el cubo desplegado. Esta unión entre el pentagrama y el hexagrama ya lo vamos a ver cuando veamos la carta del Papa, pero simboliza la unión entre el hombre y lo divino. Y por fuera tenemos tres filas, podríamos decir, concéntricas de pétalos. La del centro tiene los pétalos de color amarillo, rojo y azul, que son los 3 colores primarios, y tiene 3 letras hebreas, que son las que se conocen como letras madres. Son la letra Aleph, que es la que está en el pétalo amarillo, la Mem, que es la que está en el pétalo azul, y la Shin, que es la que está en el pétalo rojo. Estas 3 letras son las que se van a corresponder con elementos. Y si se fijan acá, yo les hice como un despliegue de lo que serían los 3 pétalos centrales, con la correspondencia con los elementos y también con la correspondencia con los arcanos. Después, bueno, la segunda fila de pétalos va a estar conteniendo 7 pétalos que se corresponden con los 7 planetas tradicionales y va a estar correspondido con otros 7 arcanos. Bueno, y esas 7 letras se llaman letras dobles. Y por último, la parte más exterior tiene 12 pétalos, que son las letras simples del alfabeto hebreo y se corresponden, por supuesto, con los 12 signos. Esto es un pequeño resumen, ya los vamos a ver, por supuesto, carta por carta a todos estos, pero bueno, para que sepan de dónde viene, cómo está estructurado y ya iremos desglosando esto. Entonces, como resumen, cada esfera se llama Sefirot, los caminos se llaman senderos, las esferas son 10 y se corresponden con los arcanos menores, las esferas. Los senderos son 22 y se corresponden con los arcanos mayores. Ahí es donde vamos a enfocarnos en esta primera parte del curso. Entonces, cada sendero, si nosotros vemos un árbol de la vida como este, cada sendero va a tener mucha información dentro de sí mismo. Una letra hebrea, que eso ya de plano, la cábala lo va a traer aparejado, cada sendero con una letra. También va a tener un arcano mayor, que esto ya es una superposición posterior. También va a tener un signo o un planeta o un elemento, no los 3 juntos, sino, según qué tipo de arcano mayor sea, va a tener uno de estos 3, signo, planeta o elemento. Y por último, cada sendero va a traer también la información de los planetas que une. Por ejemplo, este acá, el que une la esfera de abajo de todo con la que está inmediatamente arriba. Este es el sendero Tau, es el último, es el que se corresponde con el arcano 21, el mundo. Y acá, si se fijan, la esfera de abajo de todos, que se llama Malkut, es la esfera de la manifestación material. Y la que está arriba es la primera conexión con lo más cercano que tenemos del resto del árbol. Entonces representa una ascensión hacia lo sutil. La esfera número 9 también tiene correspondencia con la luna, por ejemplo. Hay las esferas, no todas, pero la mayoría tiene correspondencia con algún planeta. Entonces, si estamos ascendiendo hacia un lugar de naturaleza lunar, estamos ascendiendo hacia un lugar de naturaleza inconsciente, por ejemplo, onírica también, todas cosas que tienen que ver con la luna. Entonces, eso también nos sirve, entender la conexión entre lo que es intangible y lo que es tangible. Por eso,
este arcano, que es el 21, va a tener algo de traer de lo sutil hacia lo material, de concretar, de ser el último paso en una cadena de eventos y un montón de cosas, que por supuesto lo iremos viendo. En este gráfico lo que tienen son los arcanos, las figuras superpuestas a un esquema del árbol, pero tengamos en cuenta esto que es muy importante. Fíjense este sendero que está acá pintado de rojo, que tiene el emperador, y después fíjense este chiquito color celeste que tiene la estrella. Para la Golden, la correspondencia de los arcanos mayores con el árbol cabalístico es así como lo están viendo en pantalla. Pero Aleister Crowley, cuando hace su mazo, él tiene una revelación que le lleva mucho tiempo desglosar y entender, en la cual él termina por deducir que esas dos cartas tienen que cambiar de lugar. Para Crowley, esto también tiene relación con el cambio que ya había hecho la Golden con respecto a cambiar de lugar la justicia y la fuerza. No las habían cambiado de lugar en cuanto a la cábala, no las habían cambiado de lugar en cuanto a la astrología, pero sí en cuanto a números. Ustedes saben, y si no saben les comento, que en Marsella la justicia es el arcano 8 y la fuerza es el arcano 11. Y en el mazo Rider-Waite esto está cambiado de lugar, está invertido los números. Bueno, esto Crowley lo va a utilizar para después hacer un cambio similar, una inversión similar entre la estrella y el emperador, pero lo que le cambia no es ni el número ni la correspondencia zodiacal, lo que le cambia es la letra hebrea, y por ende, si cambia de letra, también cambia de sendero. Entonces, este árbol le sirve para el Rider, pero no le sirve para Thoth, porque en Thoth acá estaría la estrella y acá estaría el emperador. Yo, por supuesto, después les voy a mandar los dos árboles para que los tengan, el que se usa para Thoth y el que se usa para el Rider. Bien, vamos a hablar del tetragramatón. Ya para la clase que viene vamos a empezar bien con el tema de las 10 esferas. Vamos a empezar con el loco, ya vamos a ir arrancando con lo que son las cartas, pero bueno, me parece necesario tener esta introducción para ya saber con qué nos vamos a ir encontrando a lo largo del curso. Este es el nombre sagrado de Dios, uno de ellos, porque tiene mucho, y uno de ellos es el Yod-He-Vav-He, que es esto que vemos acá en pantalla. Son 4 letras hebreas. Se llama tetragramatón porque, bueno, viene del griego tetra, que significa 4, y grama, que significa letra o carácter escrito. Y como es hebreo, se lee de derecha a izquierda, de atrás para adelante para nosotros. Entonces, esta primera letra se llama Yod, la segunda se llama He, la tercera se llama Vav y la última se llama He, es la misma que esta, se repite. Esto además lo pueden ver transliterado al alfabeto latino, escrito de esta manera, Y o Y, como le digan, H, B corta o V y H. A veces esta I se cambia por la I latina e incluso hay quienes cambian la B corta o la V y la cambian por la W o la W. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay consenso? Resulta que, bueno, las letras del alfabeto hebreo, cuando uno las translitera, es decir, las cambia a un alfabeto diferente, no hay un consenso y no hay una exactitud. Y también depende, porque vieron que hay letras que cambian su sonido según qué letra tengan antes o después. Por ejemplo, la letra C puede sonar como una K, por ejemplo, o como una S. Depende de con qué la acompañemos. Con la Yod pasa lo mismo. Es una consonante que a veces tiene sonido vocálico. Lo mismo que la Y. Por ejemplo, cuando yo digo yo, no suena lo mismo que cuando escribo o digo estoy. Cambia un sonido consonántico por uno vocálico. Entonces esto genera este tipo de discrepancia. La pronunciación de las 4 letras de este tetragramatón también puede cambiar. Por ejemplo, en vez de decir he, hay algunos que dicen hey. Esto es más común si se lo escuchan a alguien que habla inglés. Y la vav, a veces dicen vau. No hay versión correcta, ya que las transliteraciones del hebreo no son unívocas, es decir, no tienen una sola transliteración aceptable. Y después les comento algo más sobre este nombre. ¿Por qué es importante? Porque, como les comenté, representa 4 etapas de un proceso creativo y por ende lo vamos a relacionar después con los 4 elementos, con los 4 palos, pero también es importante de plano ya conocerlo porque estas letras las vamos a ver después en algunos de los arcanos mayores.
La Yod va a ser el ermitaño, la G para Crowley va a ser la estrella y la Vav va a ser el papa o el hierofante. Para la Golden y para lo que sería la tradición y la correspondencia del Rider White, la letra G va a ser el emperador. Ahí es donde se da el cambio. Este nombre, primero que no tiene una pronunciación, porque son todas consonantes. Segundo que los antiguos judíos no lo pronunciaban por respeto a Dios, porque ellos consideran que es un nombre tan sagrado que no debe ser pronunciado en vano, y preferían referirse a su Dios como Adonai, que significa el Señor en hebreo. Entonces, lo que hicieron para encontrarle una pronunciación a esto es intercalarles a esas 4 letras las vocales de la palabra Adonai, quedando algo así como Jehová, que derivó en Jehová, que es uno de los nombres que se le da al Dios de esta religión. Sin embargo, la mayoría de los especialistas coinciden en que Yahvé o Yahvé es la pronunciación más aproximada. Bueno, los eruditos actualmente convienen en que esta es la pronunciación más correcta de este nombre. Pero nosotros vamos a decirles Yod-He-Vav-He o tetragramatón, para no quedarnos con esta parte de la tradición que se ocupa de asociarlo directamente con el nombre de una divinidad, de una religión en particular, sino de utilizarlo como una fórmula de la creación en sí, que nos va a venir muy bien para el uso que le vamos a dar en el tarot. Esto que yo les pongo acá son algunas imágenes de algunos shiviti, que son un instrumento de oración para algunos judíos. Hay algunos que no les gusta esto, depende de qué rama sean, porque algunos son tan puristas con esto de no pronunciar este nombre, que incluso tampoco les gusta verlo dibujado, porque les parece que es como una profanación. Pero hay otros que usan esto, que se llama shiviti, que son ayudas para la oración, como si fuese una suerte de símbolo que te ayuda a concentrarte a la hora de rezar. Este está el de arriba en la sinagoga Ashkenazí Ari, que es una de las sinagogas más antiguas que aún siguen en funcionamiento en Israel. Y acá se puede ver acá arriba que está la representación de este nombre. Como les comentaba, representa 4 etapas de la creación. La primera etapa, que es Yod, es la que habla del inicio. La primera letra, fíjense que es la más chiquita de todas, de todo el alfabeto completo, ¿no? Como una pequeña chispita, un pequeño trazo, que a partir de ese tipo de dibujo, ese tipo de grafía, es que se van a ir conformando el resto de las letras. Si se fijan, todas tienen como un trazo similar, parte de esa pequeña Yod, que es la letra que inicia este nombre. Representa el primum mobile, es decir, el primer movimiento. Por lo tanto, es una energía activa que se mueve, que inicia, que representa también, como si fuese una chispa, una semilla, y es indivisible. Es un punto de inicio que es un germen pequeño, único, que lo único que hace es moverse y canalizar una voluntad pura hacia la manifestación. Acá ese acto creativo está en su fase más abstracta, es decir, que aún no tiene cuerpo, aún no está reflejado en nada. Es simplemente una voluntad inicial que empieza a moverse con mucha actividad y mucha energía creativa y generadora para dar rienda suelta a un proceso de creación. Tengamos en cuenta que podemos estar hablando de una creación en tanto génesis, creación divina, cosmogonía, creación del universo, como también si lo llevamos al terreno de nuestras operaciones de tarot, la creación en la que alguna persona vaya a incurrir y sobre la cual nos puede consultar. Bueno, vamos a la segunda letra, que en este caso yo le pongo primera G, por esto de que, como es una letra repetida, para diferenciar la primera de la segunda G. Si pensamos a la Yod como una energía de impulso, de inicio, por lo general, esto se suele asociar a una connotación de energía masculina. Siempre les hago esta salvedad de no pensar lo masculino como hombre, en tanto persona de sexo o género masculino, sino como un arquetipo. Yo creo que hoy en día estas cosas están empezando a ser desarticuladas, pero igual lo menciono porque es lo que van a encontrar en los libros, en la bibliografía que les voy a ir pasando. Entonces, la segunda G tiene una connotación femenina, porque así como la primera tiene una chispa inicial, la intención de movimiento, incluso hay quienes lo relacionan, por ejemplo, con el espermatozoide, la segunda letra, que es G, va a tener la capacidad de ser receptiva,
de ser una matriz, como un hogar, ¿no? O incluso el útero o el óvulo, también quienes lo representan, que va a contener esa chispa creativa que necesita un lugar en el cual empezar a tener forma, en el cual desarrollarse, ampliarse. Para ello existe esta segunda etapa de la creación, que es el espacio donde esa semilla germina, que empieza a darle contorno al ser, que aún es intangible, pero ya empieza a ser delineado. Esta letra la vamos a relacionar con una de las esferas del árbol, que después la clase que viene la vamos a ver, que es la esfera de Binah, que también se la conoce como la Gran Madre. Y a la letra Yod con la esfera de Chokmah, que se lo conoce como el Gran Padre, para que vayamos interconectando conceptos que después vamos a ir viendo. Después, la tercera letra, que es la letra Vav, es la letra que va a hacer una canalización hacia lo concreto. Une las dos energías primordiales de Yod y He, que decíamos activo y receptivo, masculino, femenino, y es como la hija, podríamos decir, de estas dos anteriores. En el árbol cabalístico va a estar relacionada con la esfera de Tiferet, que es la esfera central del árbol, cuya correspondencia astrológica es el sol. Es una esfera, todas son importantes, pero esa es como la esfera del corazón, la más luminosa, la de la mente conectada con una conciencia superior. Acá esta letra va a actuar como eje, porque las otras dos, la Yod y la He, están en los dos pilares de los costados de este árbol, pero la Vav está en el medio, porque une dos energías muy polarizadas y actúa como ese eje que une lo alto con lo bajo. Es decir, esas energías que son muy sutiles, que están en la Yod y la He, las canaliza hacia algo mucho más concreto, que es lo que está debajo. La Vav es como un puente, o como un clavo que une lo que está arriba, sutil, increado, nouménico, si lo queremos tomar en términos filosóficos, el noúmeno, aquello que es la causa, y lo va a unir con lo que es el fenómeno, lo que es la consecuencia, que es lo que está debajo, que es la última letra, la letra G, que es la de la existencia manifiesta. Acá es la culminación de todo este proceso, donde ya la creación se hace concreta y refleja en lo material todo eso que fue concebido en lo sutil, en el inicio, en la letra Yod. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les presento este nombre? Como les digo, lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, correspondencia con algunas esferas, en correspondencia con algunos senderos, con algunos arcanos. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, correspondencia también con los elementos. Este es el orden en el que vamos a ir estudiando los elementos posteriormente, cuando lleguemos a los arcanos menores, siendo el fuego el primero, voluntad enardecida, ¿no? Impulso, esto que el fuego arrasa y quema y que tiene una fuerza voraz. Claramente nos reconecta con esta idea de algo que tiene la fuerza para iniciar, el primer movimiento. En cambio, el agua, el segundo elemento, es mucho más quieto, solamente se mueve si hay algo que lo interviene desde afuera, por ende tiene esta connotación de lo receptivo, la energía que se adapta, se modula. Incluso, si volvemos un poco a estas correspondencias con lo que decíamos de la feminidad, del útero, todo esto, hay quienes relacionan también esto con el líquido amniótico, por ejemplo, el ámbito de receptividad y lugar propicio para la gestación y la espera y la nutrición. Después tenemos el aire, que es el lugar en el que la idea pasa del plano sutil al inteligible. ¿Se acuerdan que yo les dije esto cuando hablábamos del tarot como una criatura de naturaleza mercurial? Les decía que Mercurio es el logos, la palabra, todo esto. Palabra y mente son dos cosas que van asociadas siempre, porque la palabra es la expresión de la mente y la mente, podríamos decir que elabora su pensar según las palabras con las cuales estructura su lenguaje y por ende su realidad. Después les doy un ejemplo de esto. Pero entonces el aire es ese vehículo que canaliza lo abstracto en lo concreto. Y por último la tierra, sólida, más quieta, no por ende muerta, no es lo mismo, pero sí de procesos más lentos, más asentados, concretos, cristalizados y por ende el último de los elementos y la última letra. Lo que les decía antes de la mente y la palabra y cómo la palabra moldea nuestra mente, esto me acuerdo que leí una vez un estudio que hablaba de qué tipo de adjetivación, es decir, cómo describía la gente distintas palabras según su lengua madre y según el género que tenía cierta palabra. Por ejemplo, para nosotros decir el puente, un puente, es un sustantivo masculino, pero en francés creo que era un sustantivo femenino. Me parece que era en francés, no me acuerdo.
Entonces a las personas que hablaban en español les decían, bueno, describime un puente. Y la gente decía fuerte, robusto, estable, imponente. Todos adjetivos que por lo general se suelen asociar más a lo que occidentalmente entendemos por la masculinidad. Mientras que en el idioma en el cual ese mismo objeto era femenino, decían delicado, bello, artístico, bueno, como un montón de cosas más asociadas a las cuestiones femeninas. Entonces es importante saber que la lengua también moldea nuestra percepción, por ende entender por qué el aire está relacionado con la mente, con las palabras. Que bueno, ya cuando lleguemos a los arcanos de las espadas vamos a hablar mucho de eso. Bien, por hoy terminamos, nos extendimos un poquito, así que no los retengo más. Quiero saber cómo están, si fue llevadero. Hermosa clase. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Hermosa. Te agradezco mucho. ¿Tienen dudas? ¿Algo? Muchas gracias, Aldana. Bueno, muchas gracias por estar presentes, a todos, a todas. A quienes vean esto grabado, por supuesto, si tienen dudas me pueden comentar. Gracias, Elena, muchas gracias. Y tienen el grupo de Telegram, que me pueden hablar por ahí. Si es alguna consulta que por la razón que sea quieren que sea privada, me pueden hablar por Telegram, por Instagram, no hay ningún problema. Y si llegan a tener algún inconveniente con la plataforma, con algo, me preguntan. Mañana les subo la clase grabada para quienes tengan que verla o si la quieren revisar en algún momento. Y también lo que les dije de tarea. No sé si tengo algo más para subirles, pero bueno, los archivos del árbol de la vida. Y esta presentación, que también se la pueden descargar. Perfecto. Así que bueno. Bárbaro. Nos vemos el sábado que viene a la Nos misma vemos. hora. Bueno, un beso muy grande. Un beso. Y muchas gracias. Buen fin Un de placer. semana. Gracias a vos. Buen fin de, gracias.